si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio... Jesús iba a pasar. Ella oyó hablar de que Jesús iba a pasar. Cuando oyó hablar de Jesús, no solamente se quedó en que ella podía recibir el milagro, sino que ella que necesitaba, porque hay gente que quiere un milagro, pero hay gente que necesita un milagro. Entonces son cosas muy diferentes. Esta mujer necesitaba un milagro, porque ya ella había agotado todos los recursos para ella salir de su condición. Esta mujer no solamente escuchó los testimonios de los milagros del maestro, escuchó decir que él sanaba a los ciegos, escuchó decir que libertaba a los endemoniados, escuchó decir que sanó a la suegra de Pedro, resucitó a la hija de Jairo, levantó al endemoniado, levantó al enfermo del estanque de Betesda. La fe de esta mujer escuchó tantas cosas. Yo te pregunto, ¿qué tanto tú has escuchado y has visto de Dios? ¿Qué tanto hemos escuchado y hemos visto de la mano de Dios? Que Dios se manifiesta en otro y la condición, o estamos viviendo por lo que el tiempo da, o estamos viviendo por el Dios del tiempo que no necesita que los tiempos sean buenos ni malos. El Dios que yo le sirvo no necesita que los tiempos ni sean buenos ni sean malos, ni que haya escasez ni que haya abundancia, porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que tiene provisiones todo el tiempo reservadas. Es un Dios que el almacén nunca está vacío y el banco nunca está en quiebra. Entonces, caminando con el Dios de los tiempos, me voy a dar cuenta que los tiempos no es por lo que yo haga, los tiempos es por lo que yo crea. No es por lo que yo haga, porque hay gente que ha hecho de todo y nada ha logrado. Ay, ay, ay. Esta mujer escuchó hablar de Jesús. La fe de esta palabra la llevó a buscar y a interesarse quién era Jesús. Ella había pasado por todo tipo de situaciones, incluyendo todo tipo de obstáculos. Estaba en una condición de impureza. Impureza. Para los judíos, el caso de esta mujer era como el caso de un leproso. Un leproso tiene que mantener cierta distancia. Y cuando se va acercando, que las demás personas van escuchando el campanario que arrastran, ya todo el mundo sabe que viene un leproso y que tienen que apartarse porque la lepra se pega. Entonces, este era el caso de esta mujer. No tenía nada de dinero. Estaba enferma, cansada, débil por su anemia. Hay gente que no tiene anemia física, pero tiene una anemia espiritual. Y donde hay anemia espiritual, no hay revelación de un espíritu fuerte. Aleluya. Esta mujer tenía una anemia. Había una inmensa multitud que superar. Habían obstáculos que vencer.
había una condición de salud que no le permitía hacer mucho, porque encima de que estaba anemia, su cuerpo no respondía por la tanta sangre que había perdido. En Marcos 5:31, sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? A Jesús no le interesa la multitud. ¿O acaso no, de más dice: caerán 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha? ¿Sabe por qué a Jesús no le interesa la multitud? Si usted se pone a ver, en una campaña hay miles y se sana el último de allá atrás, no el que está aquí delante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe quién está conectado de corazón y quién no. Ay, ay, ay. Jesús sabe quién cree el milagro y quién no lo cree. Jesús sabe de quién fluye la alabanza verdadera y de quién no. Él sabe con la intención que tú viniste y que vino aquel. Santo, bendito sea Dios. Por eso es que dice la palabra que Jesús pesa los corazones. Él pesa los corazones. La Biblia nos enseña que a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer enferma fue capaz de creer en un toque. Ella no quería el toque de Jesús. ¿A cuánta gente ya Dios lo ha tocado? ¿Cuántos tienen el sello? ¿Cuánto se ha manifestado la gloria de Dios? Y el milagro que esperan no lo acaban de ver. La condición que espera que cambie no acaba de cambiar. Hay decisiones determinantes en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios. No basta solamente con el deseo. Esta mujer deseaba el milagro, pero ella luchó por su milagro. Había una inmensa multitud. Yo me imagino la multitud que seguía a Jesús en aquel tiempo. Pero la Biblia nos enseña que todos estos obstáculos no pudieron detener el deseo que ella tenía de recibir un milagro. Hay gente que se cansa a mitad de la batalla. Hay otros que no comienzan bien y ya se rindieron. Hay otros que se preguntan si Dios puede hacerlo. Hay otros que un día claman, otro día desmayan. Y hay otros que se rinden y nada más están como el sepulcro blanqueado. La Biblia no habla de que seamos persistentes. Esta mujer se llenó de fe y esperanza. Y precisamente esa certeza la hizo avanzar con la fuerza que quedaban, con la poca fuerza que su organismo le respondía. No hay una cosa que debilite más un ser humano que una pérdida de sangre. La sangre es vida y cuando la hemoglobina está muy baja, no hay ni oxígeno en el cerebro, el corazón no responde, los riñones no responden, los pulmones no responden y el oxígeno, que es lo que nos da fuerza a nivel cerebral, se limita. Y esa es la debilidad que el cuerpo siente cuando está la falta de sangre. Esta mujer no tenía sangre, no podía avanzar. Sus fuerzas eran nulas. Le quedaba muy poca fuerza. Pero ella tomó una actitud y no miró los religiosos, no miró los escrupulosos de aquel momento. Se le olvidó lo que podían decir. Tú sabes que hay muchos que no reciben el milagro porque están más pendientes a lo que los demás digan que lo que diga Jesús. Tú sabes que hay gente que está a punto así de recibir el milagro y no lo recibe porque están esperando también recibir milagro para echárselo al otro a la cara. Hay gente que le echa al otro su bendición a la cara. Mira, pero mira cómo Dios me bendijo a mí. Hay que ver si la bendición vino de Dios o fuiste de los que la buscaste y es una bendición circunstancial. Las bendiciones verdaderas de parte de Dios nunca se casean. Las bendiciones de Dios verdaderas nunca se casean. Las bendiciones de Dios son eternas, se lo digo yo que puedo decirlo. Hay gente que se jacta de que Dios lo bendijo y es hasta engañando a otro para decir que fue Dios. Alábele que él vive si quiere. La fe es mucho más que un conjunto de palabras.
La verdadera fe persevera, confía y avanza. La fe no tiene estancamiento. La fe no tiene estancamiento. Te puede visitar el mismo infierno, pero cuando tú tienes una fe sólida, los demonios saben qué tipo de creyente tú eres. Las tinieblas saben qué tipo de orador tú eres. La tiniebla sabe qué tipo de adorador tú eres. Él sabe lo que tú portas, lo que no portas. Santo. Las tinieblas saben qué tipo de cristianos somos en la iglesia, para los que no lo creen, y qué tipo de cristianos somos en la calle. Y ahí es donde muchos están equivocados. La verdadera fe persevera, no importa cuál sea la circunstancia. La verdadera fe procura agradar a Dios, no agradarse a sí mismo. Por encima de todo obstáculo, la fe verdadera, mira el que está a tu lado, dile, por encima de todos los obstáculos, la fe verdadera muestra el brillo de Cristo, muestra el fuego del Espíritu Santo. La verdadera fe refleja la imagen de Cristo. La verdadera fe no refleja deseos carnales. La verdadera fe no refleja necesidad. La verdadera fe refleja el brillo y el poder del Espíritu. Usted no ve creyente que usted le dice, oye, pero como que se le ha ido la gracia. Alábele. Y hay gente que tiene una fe y todo el tiempo está como el pan chiquito. La cara nunca le cambia. La condición nunca le cambia. La posición nunca le cambia. El propósito nunca avanza. Revísese. Y deje de culpar al diablo. Deje de culpar a los demonios. Que el poder de los demonios es limitado, el de Jesucristo no. El poder de Dios es ilimitado. Usted puede recargarse hoy y mañana volver a poner otro paquetico, porque es ilimitado. Alábele. El poder de Dios es ilimitado. Por lo tanto, la fe verdadera muestra su brillo cuando surgen las dificultades. La verdadera fe no me aparta del camino ni me saca del propósito. En medio de la batalla, la verdadera fe me mantiene firme, como Pablo le dijo a los Colosas, de la manera que creyeron, permanezcan firmes. Porque la verdadera fe no me mueve por lo que me puede ofrecer allá afuera. Me mantiene firme en la promesa de lo que Dios ha establecido sobre mí. Con todo tipo de oferta, mantengo la fe. Las dificultades. La verdadera fe ama a Dios por encima de todas las cosas. Y lo busca aunque las cosas parezcan no tener sentido. Por lo tanto, la fe de esta mujer se destaca en medio de la gran multitud. Pues había muchos que seguían a Jesús, pero fue ella quien recibió. Había multitudes detrás de Jesús. ¿Cuántos son los que estamos aquí hoy? El domingo fue tu milagro. El martes estaba acá. Yo mandé una palabra, tranquilo. Yo mandé una palabra, pero yo le iba mandando la palabra a muchos de ustedes y son tan religiosas que nada más dicen amén. Y como ese amén es religioso, no hay manifestación del milagro. Porque donde no hay manifestación de espíritu, no hay manifestación de milagro. Donde la palabra no cobra vida, no se manifiesta el milagro. Pero yo mandé una palabra y ella la creyó. Y ven acá, ponte de pie. Ella lo creyó y yo tenía años peleando. Ella tenía años peleando. ¿Qué pasó el martes con la palabra? Gracias, Señor. Mi pastora mandó la palabra por el grupo de damas y yo dije, amén, lo recibo. Santo Jesús. A los 2 minutos me estaban llamando de recursos humanos, que yo he sido promovida a un cargo. Gloria a Dios. Santo. Mire, mis hermanos, tan pronto yo dije amén, ahí mismo sonó el teléfono, pase por recursos humanos que usted ha sido promovida. Santo Dios, para gloria de Dios. Aleluya. La palabra activa el milagro. Mira el que está a tu lado. ¿Qué dijo el centurión? Di la palabra, di la palabra. La palabra que sale de Dios viene con manifestación de gloria.
una joven de una iglesia de allá de los Estados Unidos me llama y me dice que tiene una situación muy delicada. Tenía un problema muy delicado y la situación era muy afectable para su casa. Y el Señor le dijo, hoy te desembolso lo que me está pidiendo. Señor, en la media hora me llama que el Señor le pagó una deuda de $25,000. ¿Por qué los milagros surgen allá afuera y no surgen aquí adentro? ¿Usted sabe cuántos milagros financieros yo veo a diario? Ustedes no se van a imaginar. Porque la palabra se activa. Y cuando yo activo la palabra, porque yo la creo, la palabra dice, recuérdenme mi palabra. Mi palabra, la palabra no es tuya, no es mía, la palabra es de Dios. Y cuando yo activo la palabra, Dios le da cumplimiento a su palabra. Y es ahí donde surge el milagro. Por lo tanto, la fe de esta mujer se destaca en medio de la gran multitud. Pues había muchos que seguían a Jesús, pero fue ella quien recibió su milagro. Puede haber una gran multitud, pero el milagro tiene nombre. El milagro tiene nombre. Siguiendo a Dios con fe, anheló llegar a su presencia. La palabra dice, deleítate a sí mismo en su presencia. Y Él te concederá. Él te concederá. El manto que el Señor Jesús llevaba nos recuerda su poder y autoridad. En Marcos 5:28, porque decía, si tan solo tocare su manto. Podemos recordar varios ejemplos de lo que es el manto. Por ejemplo, el manto del profeta Elías, cuando Elías iba caminando y tocaba el agua, el Jordán se dividía. Mira el que está a tu lado, dile, ese fue el tiempo de Elías. Dale la mano, dile, ese fue el tiempo de Elías. Pero se levanta un Eliseo y cuando toca las aguas con el mismo manto, el agua se abre. Dile, si no es contigo, va a ser con tu generación. Pero el manto está ahí, porque el poder está ahí. El poder está en ti. El manto representa poder y autoridad. Eliseo reconoció que Elías era el enviado de Dios. Reconoció su oficio como profeta del Señor. Reconoció la autoridad en Elías, delegado de parte de Dios. En aquel manto, primero Elías y luego Eliseo abrieron los dos el mismo Jordán. El mismo Jordán lo abrieron los dos. El manto en los profetas representa poder de oficio y autoridad del reino. ¿Qué representa? Poder de oficio y autoridad del reino. Podemos también recordar la historia de David y el rey Saúl en la cueva de Adulán. David le corta una parte del manto, del borde del manto al rey Saúl. El manto, pues, había poder y autoridad en Saúl. Los judíos, por mandamiento de Dios, llevaban al borde del manto unos flecos que indicaban y representaban la palabra de Dios. Por eso, cuando alcanzamos la presencia de Dios, alcanzamos el milagro de la vida. Alcanzamos ese milagro que ya Cristo tocó, que ya Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Representaban la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros alcanzamos la presencia del Señor, su poder fluye en nosotros y hay cambio sobrenatural. El Señor Jesús manifestó su inmenso poder y autoridad en esta mujer. Y aquella mujer que había padecido 12 años fue sanada al instante. Ella no fue liberada con el toque de Jesús. Ella fue liberada con el toque del manto que ella tocó. Hay veces que Jesús te toca para fortalecerte, pero no te toca para el milagro. Ay. Pero cuando yo me decido tocar el manto de Jesús, ir a la presencia del Señor, entonces el Señor se manifiesta con su poder. Este milagro no estaba planeado de Jesús. Mira el que está a tu lado. Dile, el milagro de la mujer de flujo de sangre no estaba planeado por Jesús. Dile, ¿sabe dónde iba Jesús? Dile, ¿sabe dónde iba Jesús? Jesús iba para Capernaum a hacer el milagro de la hija de Jairo. Pero cuando Jesús va camino a Capernaum, esta mujer oye hablar de que Jesús va para allá. Yo no sé lo que tú has oído hablar. Yo no sé para dónde va Jesús. Lo que yo sé es que si tú estás en el camino, prepárate que el milagro al pasar, el milagro toca a Jesús y el milagro.
No importa de qué sea el milagro, qué tipo de milagro. Hay milagros financieros, hay milagros de sanidad, hay milagros de liberación. Pero hay un toque de Dios, hay un toque sobrenatural. Jesús pasa, yo activo y yo toco y el milagro. Este milagro no estaba planificado por Jesús. Pero como ella creyó, el milagro aconteció. La palabra dice que el que duda es como la ola del mar, que tanto da para un lado como para otro. La duda va de la mano con la incredulidad. Ningún espíritu trabaja solo. Todo espíritu tiene un aliado. La duda es una, la incredulidad es otra. La duda activa la incredulidad y la incredulidad te detiene el milagro. Por lo tanto, la palabra dice, creí por los cuales hablé. ¿Qué fue lo que hablaste? Ella dijo, sí, tan solo. Fue todo lo que ella dijo. Ella no pidió milagro, ella lo activó el milagro. El Señor Jesús manifestó inmenso poder y autoridad. Y aquella mujer que había padecido 12 años de cautiverio fue liberada. Este milagro no estaba planeado de parte de Jesús, pero estaba en el corazón de ella tocar a Jesús. Jesús iba hacia la sinagoga de Jairo. Por eso el Señor preguntó a su discípulo, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús iba a hacer un milagro a la hija de Jairo que estaba muerta. Pero cuando él siente el toque, que siente que poder y virtud sale de él, él se voltea. ¿Sabe qué? Que muchos están como los discípulos. Cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos en su carnalidad le dicen, la multitud te aprieta. Oye, te está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sabe que la multitud está, pero sabe lo que salió de él. Él sabe cuando tú tocas el corazón de la fibra del Padre. Él sabe cuando con tu alabanza levantamos al Padre del trono. Porque Él sabe lo que se manifiesta aquí abajo cuando nosotros provocamos que Él se levante. Y Él dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, maestro, la multitud te aprieta. Y Jesús le dice, no me hable de multitud. Lo que salió fue para una sola persona, no para la multitud. Habrá una multitud, pero una es la que está peleando el milagro. Alguien está peleando el milagro esta noche. Yo no sé quién vino por un milagro. Lo que yo sé es que el manto de Jesús está sobre la casa. Entonces vemos aquí el poderoso milagro. Una conquista alcanzada por la fe. La perseverancia de una mujer enferma, débil, con muchos obstáculos, pero con una confianza segura. Que aunque estaba fatigada, estaba débil, no tenía opción, no tenía condiciones, pero sabía en quién podía buscar su milagro. No busque milagro en los hombres, que te va a terminar defraudado. No te arropes bajo la sábana de Faraón, que va a terminar en vergüenza y confundido. Abrázate a la palabra, abrázate al manto de Jesús. Bendito sea Dios. A mí hay gente que me dice, ¿y cómo usted logró eso? ¿Cómo usted llegó hasta aquí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el que conoce a Jesús no conoce limitaciones. El que verdaderamente conoce a Jesús no conoce limitaciones. Las limitaciones están en nuestra mente. Por lo tanto, no te desanimes ni vayas a renunciar a tu sueño. Dios es galardonador de los que le buscan y es poderoso para darnos aún mucho más de lo que nosotros les pedimos. Ahora hay condiciones. Hay condiciones. No basta solamente con creer. Hay que caminar en la palabra. Hay que caminar a la luz de la palabra. La Biblia nos enseña que esta mujer no solo fue sanada de su aflicción, sino que fue además, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Recibió salvación, recibió sanidad y recibió la paz que no tenía. Recibió un corazón lleno de paz. Aquí podemos ver que ella alcanzó una administración integral, salvación eterna para su espíritu y su alma, paz para su corazón y sanidad para su cuerpo.
¿Se da cuenta que cuando Jesús llega nada más nos salva el alma? Que restaure el corazón, que sana el cuerpo y liberte el alma. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Ella alcanzó ese milagro. Nuestro Dios es poderoso y no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Solo requiere que tú y yo nos acerquemos más. Acercaos pues al trono de la gracia. El día que no tiene ánimo de venir a la iglesia es el día de salir más temprano. El día que te falten fuerza es el día de tú adorar más. Ese es el día que más alabanza tú tienes que dar. El día que no tienes ánimo para levantarte, tírate de rodillas, aunque no diga media palabra, que Dios sabe la situación que está pasando. Pero provócalo, provócalo, provócalo. Solo se requiere que nos acerquemos a Él. Esta búsqueda nos va a llevar a quitar los obstáculos, nos va a llevar a superar la crisis, nos va a llevar a entender que para los que creen, todo es posible. A la luz de la palabra podemos concluir que no importa cuán difícil sea la situación, ni tampoco la cantidad de errores que hayamos cometido. A Dios no le interesa tu pasado, a Dios le interesa tu presente. A Dios no le interesa lo que tú dejaste allá. A Él le interesa saber que tú le crees. Cuando nosotros acudimos a las Escrituras, esto nos enseña que para el que cree todo es posible. Para nuestro Dios acercarse a nosotros, tenemos nosotros que acercarnos a Él. Su presencia actuará conforme a su voluntad y conforme a su propósito, haciendo maravilla en cada uno de nosotros. No te quedes nada más en la palabra, porque muchos se quedan en el conocimiento de la palabra, pero no hacen nada para que el milagro acontezca. ¿Qué estás haciendo en tu vida para que el milagro acontezca? Pastora, yo oro mucho, ¿y por qué el milagro no acaba de acontecer? Mire esa. ¿Usted ve esa? Yo debí de haberle puesto milagro. Yo debí de haberle puesto milagro, porque desde los 8 años me está Dios haciendo milagro. Cuando los médicos dijeron que no llegaba a los 15, yo le dije a los médicos, el que me la dio no me dio edad, me dio propósito. El que me la dio no me dio tiempo, me dio propósito. Y el que te da propósito controla el tiempo. Oh, santo, santo. Por eso muchos se van antes de tiempo, porque no entienden que Dios no te dio tiempo, Dios te dio propósito. Santo. Adora la gloria del Señor. El tiempo está en la mano de Dios y el propósito es de Él. Por eso ustedes la ven. Como Victoria le dijo esta semana, Rurra, cumpliste 27. Victoria se la pone a ella. Los médicos dijeron que no llegaba a 15. Dios no me dijo eso. Dios lo que me dijo fue, tengo propósito con ella. No me interesa más nada. Y dice Eclesiastés capítulo 4. ¿Quién le dirá al rey lo que el rey tiene que hacer? ¿Quién le dirá a tu Dios lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo? ¿Quién le dirá a tu Dios cuando termina? Ay, Dios mío. Bendito sea la gloria. Hay una gloria que se siente sobre esta casa. Hay una manifestación. Hay un avivamiento acelerado. Hay un avivamiento acelerado. Diciembre no cierra sin que los almacenes del cielo se depositen en esta casa. Sin que el banco del cielo entregue depósitos que tú depositaste. Diciembre no cierra. Óiganlo bien y hago viva las palabras que Dios me ha dado. Tomo el manto profético en esta noche y lo activo sobre la casa. Que se levante lo que se levante, pero hay un propósito de cumplimiento sobre lo que Dios ha establecido. No te dejes confundir ni te muevas. No te muevas. Mira el que está a tu lado y dile, Jesús iba para donde Jairo. No, dale la mano a alguien. Dile, Jesús iba para donde Jairo. Yo no sé si era para donde Jairo. Lo que yo sé es que me encontré con mi milagro.
Lo que yo sé que de camino, ay, 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 ay. Oh, de camino yo me encontré con el milagro. El de Jairo estará allá, pero el mío ya yo lo toqué. Y esa es la palabra. Acude al Señor. Deja de estar peleando con tu fuerza. Deja de estar mirando obstáculos. Deja de estar diciendo que Dios bendice a otro y a ti no. Enfócate en la fe. Toca el manto. Dame al tocar el manto de los Andes. Yo vengo a decirte esta noche que el manto sigue vivo, que Jesucristo salió de la tumba, que Él está sentado y Él está esperando para el que cree. Para el que cree. Para el que cree. Acude a Jesucristo y nunca te decepcionará. Clama a su misericordia. Recuerda que el salmista lo hacía y él decía: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, sáname. Vuélvete a mí, oh Jehová, libra mi alma, sácame de la cárcel y ten misericordia. Wow. Eso era David. ¿Qué seremos nosotros? Dale volumen. Déjala ready ahí. Déjala ahí. Párate de ahí, párate. Que lo oigan. Al tocar el borde sana las heridas. Al tocar el borde eres quebrantado. Al tocar el borde tú eres sanado. Y al tocar el borde tú recibes vida. Al tocar el borde sana las heridas. Al tocar el borde eres quebrantado. Al tocar el borde tú eres sanado. No hay que retroceder para ningún lado. No hay que estar buscando allá afuera lo que tú tienes aquí adentro. Que tu tiempo ya se acabó. Pero eso no fue lo que él dijo. La enfermedad te está agobiando, quebrantando tu corazón. Hoy traigo a ti una esperanza, iglesia. Hoy traigo a ti la solución. Porque al tocar hoy tu manto, su manto, recibirás tu milagro. ¿Dónde está la gente que quiere un milagro hoy? Al tocar el borde tú recibes vida. Al tocar el borde sana las heridas. Al tocar el borde eres quebrantado. ¡Oh, tócalo, tócalo! ¡Oh, tócalo! ¡Levanta la mano! Al tocar el borde tú recibes vida. ¡Recibe vida! Al tocar el borde sana las heridas. Al tocar el borde eres quebrantado. Al tocar el borde tú eres sanado. ¡Oh, no hay que retroceder! Solo tienes que avanzar. Solo tienes que avanzar. Al tocar el borde vas a ver. Y al tocar tú vas a ver. Dame un manto. Dame un manto. De eso no. No hay que retroceder. Solo tienes que avanzar. Solo tienes que avanzar. Al tocar tú vas a Y ver. al tocar tú vas a ver. ¿Qué virtud de él? ¿Qué virtud de él saldrá? Como dice. Tú recibes vida. Al tocar el borde sana las heridas. Al tocar el borde eres quebrantado. Al tocar el borde tú eres sanado. Y al tocar el borde tú recibes vida. Al tocar el borde sana las heridas. Al tocar el borde eres quebrantado. Al tocar el borde tú eres sanado. Para los que creen. Para los que creen. Toca el borde. Aleluya. Tú recibes vida. Toca el Al tocar borde. el borde